Aguas oscuras del crimen. El secreto de Winston. Innisfil, Ontario, Canadá. Es una ciudad dormitorio a 70 kilómetros al norte de Toronto. Una tranquila ciudad de vacaciones a orillas del lago Simcoe. La tarde del 25 de abril de 1996, un hombre pasea por un sendero del parque litoral. Observa un chapoteo en el agua a unos 100 metros de la orilla. En la distancia, una canoa roja va a la deriva. De repente ve a alguien a punto de ahogarse, aferrándose desesperadamente a un bloque de hielo. Pide socorro. A primera vista parece un desgraciado final para un paseo en canoa por el lago Simcoe. Sin embargo, las apariencias pueden engañar. Descubrirán los investigadores que están uniendo las piezas de una serie de trágicos errores cometidos por una mente calculadora. Es inhabitual que haya gente en el lago en esa época, cuando el hielo está todavía cerca de la orilla. 15 minutos después de recibir la llamada de emergencia, un equipo de rescate de bomberos llega al Parque Alcona. Su embarcación está siendo reparada y los paramédicos deben llegar hasta la víctima en un bote de remos. La temperatura del agua era de 4 grados centígrados y todavía quedaba hielo en el lago. El equipo de rescate llega hasta el hombre, casi 45 minutos después de la llamada. Sufre una grave hipotermia y no es capaz de hablar. Uno de los bomberos le pidió que parpadeara una vez para decir no y dos para decir sí. ¿Había alguien con usted en la canoa? Y no reaccionó. No hay señales de otras víctimas y vuelven a la orilla. Vivo, pero incapaz de reaccionar, el hombre es trasladado al Hospital Royal Victoria en la cercana ciudad de Barrie, Ontario, Canadá. Los rescatadores identifican a la víctima como Winston Malcolm y encuentran su dirección. El equipo de bomberos facilita a la policía de Innisfil el nombre de la víctima y los pocos detalles que tiene del incidente. Luego los agentes visitan la vivienda del señor Malcolm para avisar a sus parientes. Fueron a su residencia para notificar a Jan que Winston se encontraba en esta situación, pero no estaba en casa. Eso les preocupó. Horas después, Winston recupera el conocimiento en el hospital. Delirando, llama a su esposa, Jan Marshall. Le pregunta a la enfermera si está viva. Sabiendo que Winston ha ingresado solo, la enfermera avisa inmediatamente a la policía. Contó que él y su mujer habían salido a dar una vuelta en piragua para entrenar. Que ella se había tumbado en el fondo de la canoa porque tenía frío y se tapó con un saco de dormir. Estuvieron intentando dar paladas, pero en un instante se vieron atrapados en el hielo. Intentaron liberarse usando las palas y empujando los témpanos de hielo, pero entonces volcó la canoa y cayeron al agua. La policía ya sabe que no había nadie en casa del señor Malcolm. Temen que Jan siga aún en el lago. Esa misma tarde los equipos de rescate de la policía y los bomberos vuelven a registrar el lago Simcoe. Buscan en el agua y en la orilla del parque litoral de Alcona donde habían encontrado a Winston. No hay señales de Jan. Cae la noche y la búsqueda se pospone hasta la mañana siguiente. Era un caso de una persona desaparecida. No tenían ni idea de si había conseguido llegar a tierra, si estaba en la orilla o si el agua habría podido con ella y se ahogó. A la mañana siguiente, el 26 de abril, el inspector Ron Gentle coordina un equipo de rescate. Llama a la unidad de buceadores de la Policía Provincial de Ontario para que busque el cadáver de Jan Marshall. En ese momento yo estaba a unas 4 horas de allí. Me llevó partes del día a responder a la llamada. El sargento Tom MacDonald envía a unos agentes para que ayuden sobre el terreno e interroguen a los testigos.
Teníamos a varios testigos que habían visto a este señor en la canoa desde la orilla y a las 11 en punto de la mañana, hasta que la piragua zozobró alrededor de las 3:30 de la tarde. Al parecer el piragüista daba paladas arriba y abajo junto al hielo, mientras lograba salir lentamente. Pero siguió entrando en aguas cada vez más profundas a medida que los bloques de hielo se desplazaban. Ningún testigo, y creo que había 6 o 7 que miraban de cuando en cuando desde la orilla, lo vio rodeado de hielo o que tuviera problemas. Y solo lo habían visto a él, nunca a Jan. Pensaban que se trataba de una sola persona. Surgen las sospechas mientras se desvanece la esperanza de encontrar viva a Jan. Viva o muerta, tienen que encontrarla para que la investigación avance. Nos dijeron que el inspector iba a estar presente en la escena porque había algunas sospechas de delitos. Hay que sumar la época del año. Salir en canoa cuando todavía hay hielo en el agua es una locura. Saltaron las alarmas. Supongo que entonces fue cuando pensamos que tendríamos que ser un poco más cuidadosos y eficaces en recoger las pruebas para este caso. Nos dieron una ubicación y salimos para allá. El equipo de buceo empieza por el muelle público de la playa de Alcona. La zona inicial de búsqueda es de 100 por 150 metros y la temperatura del agua es de 4 grados centígrados. Los buceadores emplean una técnica llamada trineo, que les permite registrar muy rápidamente una amplia zona del helado lago. Buceamos en parejas. Básicamente son 2 hombres subidos a sus tablas arrastradas por la embarcación que va abriendo camino. Estas se atan con cuerdas a la popa del barco y los buceadores pueden manejarlas, inclinarlas hacia abajo o a los lados si lo desean. Gracias a la versatilidad de la tabla puedes hacer lo que quieras, incluso comunicarte con el piloto del barco si quieres que acelere o que vaya más lento. Peinamos una zona muy grande con estos trineos. En el lago Simcoe la visibilidad era de 4,5 metros. Y con 2 buceadores se puede cubrir una gran área de al menos 6 metros. Los buceadores vuelven con las manos vacías. El hielo está más cerca de la orilla algunos días y otros el viento lo aleja. Así que no teníamos una zona de búsqueda específica. Hicimos lo que pudimos con la información que teníamos entonces. En el agua hay muy pocos puntos de referencia. No puedes decir que esa cosa está junto a un poste de teléfono, a 300 metros, en una dirección o a un par de grados. Estamos hablando de decenas de metros. Solo queda tiempo para sumergirse una vez más antes de que la noche obligue al equipo a parar. ¿Encontrarán el cuerpo de Jan Marshall? En abril de 1996, un hombre es rescatado del lago Simcoe, Ontario, Canadá. Su canoa ha zozobrado y él sufre hipotermia. Tras caer a las heladas aguas, es incapaz de hablar. Horas después de ingresar en el hospital informa a una enfermera de que su pareja, Jan, también iba a bordo. Buceadores de la Policía Provincial de Ontario acuden para ayudar en la búsqueda. Hacen 2 inmersiones el primer día. El primer día nos dieron una ubicación y fuimos allí. No tuvimos suerte y no localizamos la canoa ni a la víctima. El 27 de abril se reanuda la búsqueda subacuática. Esta vez es más exhaustiva y en una zona más amplia. Los buceadores llevaban equipos de comunicación inalámbricos. Podían comunicarse entre sí con el piloto del barco. Además hicimos turnos para las inmersiones, pero la profundidad del agua allí no pasa de los 10 metros. No teníamos aparatos de GPS en esa época, en 96, y tuvimos que colocar marcas físicas.
El piloto del barco tiene que mantenerse dentro de una área. Este tipo de rastreo es como usar una pulidora. Se descartan ciertas zonas buscadas y se sigue desde ahí. Mientras tanto, los investigadores hablan con los familiares de Jan. Había ido a Columbia Británica para visitar a su madre unas semanas antes. Entonces le había contado que estaba pensando en mudarse y abandonar a Winston. ¿Podría esto indicar el motivo de la desaparición de Jan? Los investigadores buscan más pistas contrastando las declaraciones de los testigos con las de Winston Malcolm. La primera explica por qué él y Jan habían salido en canoa por el lago Simcoe en esa época del año. La razón que dio para estar en el lago era que había planeado una excursión en piragua en el Parque Algonquino en el fin de semana del 2 de mayo. Contó que habían salido a dar una vuelta en canoa solo para entrenar. La historia que nos contó el señor Malcolm fue que él había metido el kayak en el coche y ella se había adelantado. La recogió por el camino y la joven se quejó de que hacía mucho frío. Metió la piragua en el agua, en el puerto. Ella se subió, se tendió y él fue a aparcar. Volvió y la cubrió con un saco de dormir. Luego empujó la canoa y empezó a dar paladas, pero ella no quiso. No soy un loco de los kayaks, dijo, pero me gusta salir al campo y he hecho piragüismo. No me imagino que nadie se tumbe en el fondo de una canoa sin aislamiento solo porque tiene frío. Claro que debía hacerlo, pero su familia nos dijo que acababa de recuperarse de una neumonía al final del invierno. Esos dos hechos tampoco tenían mucho sentido para nosotros. Pero ningún testigo había visto a Jan en el lugar. ¿Sería posible que nunca se hubiera metido en la canoa? Los testigos dijeron que la piragua estaba quieta en el agua, plana. Pero si llevaba un hombre de más de 90 kilos y una mujer en la parte de delante, porque él había dicho que estaba tumbada en el fondo, con la cabeza en sus rodillas, lo lógico sería pensar que estuviera inclinada hacia atrás. Y nadie había visto eso. El desplazamiento que describían los testigos de la orilla y la posición de los dos en la canoa que había descrito él tampoco tenía mucha lógica. Curiosamente, los testigos tampoco vieron cómo zozobraba. Winston se contradice en dos declaraciones distintas sobre el incidente. Volvió a dar dos versiones. Según una, se quedaron enganchados en el hielo y él le pidió ayuda para liberarse. Los dos dieron patadas hacia el mismo lado y entonces la canoa volcó. En la otra versión dijo que ella se había puesto a dar paladas y de algún modo hizo zozobrar la piragua. Esas fueron sus declaraciones. Ningún testigo, y creo que había 6 o 7 que miraban de cuando en cuando desde la orilla, lo vio rodeado de hielo o que tuviera problemas. Y solo lo habían visto a él, nunca a Jan. Pensaban que se trataba de una sola persona. El segundo día de búsqueda, el equipo de buceo realiza 2 nuevas inmersiones infructuosas. Intentan determinar con exactitud el lugar en el que ha volcado la canoa. El mismo día, Winston es dado de alta. Los agentes le visitan para pedirle que les ayude a buscar a Jan. Le preguntamos si podía volver al lugar, porque sería de gran ayuda para nuestra búsqueda si podía salir en el barco y darnos una ubicación. Decirnos dónde creía que había ocurrido. El equipo realiza su tercera y última inmersión del día. Pero de nuevo, las heladas aguas del lago Simcoe se niegan a desvelar su secreto. Dependiendo del tiempo que hubiera estado en el agua, el superviviente podría haber ido a la deriva a bastante distancia. El lago Simcoe es muy grande. Es una gran masa de agua y pudo haber ido a la deriva un gran trecho empujado por el viento y las olas. Nos despistó completamente, nos alejó de la zona. Pero era el área que él había identificado y realizamos una tercera inmersión, pero no había nada.
Los detectives empiezan a hacer conjeturas. Los recuerdos de Winston eran demasiado vagos o los había puesto sobre una pista falsa intencionadamente. El equipo de buceo dedica un día más a la búsqueda de Jan Marshall. Para incrementar al máximo sus posibilidades de encontrar su cadáver, recurren a una ayuda poco común. La canoa en la que navega Winston Malcolm zozobra en el lago Simcoe, Ontario, Canadá. El equipo de rescate consigue salvarlo, pero sigue sin haber ni rastro de su pareja de hecho, Jan Marshall. Ya hay muchas sospechas, pero los investigadores aún no tienen pruebas suficientes para saber si se enfrentan a un accidente o a un crimen. El 28 de abril, la Policía Provincial de Ontario se prepara para buscar por tercer día consecutivo el cuerpo de Jan Marshall. Se emplean a fondo para encontrar el lugar en el que ha buscado la canoa de Winston. Teníamos fotografías aéreas de la orilla e hicimos todo lo que pudimos para ubicar con exactitud la localización del cuerpo y dónde había ocurrido el accidente, dónde había volcado la canoa. En un momento dado, incluso pensamos en usar imágenes por satélite. El equipo de buceo recurre a los medios de información locales que han seguido el rescate de Winston. Esperan que las cámaras hayan capturado algo. Nos llegó la información de que cuando los bomberos estaban llevando a cabo el rescate, había un cámara de una cadena de televisión local en la orilla. Pudimos localizar el vídeo que había grabado, las imágenes y al propio cámara. Había estado presente en la escena y nos pudo decir la localización exacta desde donde había hecho la toma. Luego nos pusimos en contacto con un barco que estaba en el agua, lo mandamos a esa ubicación, arrojaron una boya y nos concentramos en torno a ella. Por fin, el equipo de buceo tiene una idea exacta de dónde tienen que buscar. ¿Encontrarán a la víctima? El tercer día realizamos la primera inmersión y a los 15 minutos localizamos a la víctima. Estaba tumbada sobre el costado izquierdo. Llevaba una cazadora oscura tipo bomber que le cubría la cabeza. Llevaba unos pantalones marrones con calcetines claros. No llevaba calzado, lo que ya de por sí resultaba sospechoso. Había un rollo de cuerda suspendido por encima de ella que parecía estar atado al cinturón por la parte trasera de los pantalones. Las manos las tenía sueltas, no llevaba nada en ellas. Cuando la localizamos, coloqué una boya con un peso que le até al tobillo derecho y subió hasta la superficie. Seguí la boya asegurándome de que se desenrollaba completamente y avisé a los del barco de mi descubrimiento. También me informaron de que mi compañero Larry Scott había encontrado una baldosa. El equipo de buceo se siente aliviado tanto por la familia de Jan como por los detectives que ya pueden empezar la investigación. Salieron a la superficie y nos avisaron. Cuando volvieron para informarnos, les pedimos que se llevaran abajo el equipo de vídeo y que grabaran la escena, porque era el sitio donde habíamos recuperado el cadáver. Normalmente esa es una de las pruebas más importantes de cualquier investigación de una muerte. Como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. En el juicio se ahorra mucho tiempo en el estrado intentando describir una escena, ya que además lo que diga el agente está sujeto a interpretación. Está muy bien poder poner la cinta en el juzgado, porque está exactamente tal como lo hemos encontrado y no se hacen preguntas. El plan era volver a grabar tantas pruebas como nos fuera posible. Volver al muelle, sacar la cámara y llevarla al departamento de policía de Simcoe Sur, donde se revisaría antes de alterar la escena. Así podríamos volver si había alguna zona en la que querían que nos concentráramos. Y como todo estaba intacto, podíamos volver y grabarla. Además, los sedimentos se habrían asentado después de la primera grabación. Así pues, nos reunimos los investigadores, los buceadores y el equipo de investigación forense. Visionamos el vídeo y planeamos cómo proceder.
Examiné bien la escena bajo el agua. Lo extraordinario era que en el fondo del lago no había nada más que arena. No había vegetación ni rocas, solo arena fina. Y sin venir a cuentos, una baldosa que no tenía algas ni nada acumulado por encima. Era evidente que estaba fuera de lugar. Hasta que todos están seguros de que el vídeo ha captado la escena con precisión, las pruebas permanecen intactas. Luego los buceadores se disponen a recuperarlas. La víctima se sacó del fondo a 10 metros de profundidad. Sumergimos una jaula, una camilla cesta junto al cuerpo. La colocamos en ella y los buceadores ayudaron a subir al cuerpo. En este caso la subieron con las manos y la cabeza metidas en un contenedor dentro de la camilla cesta. Se la introdujo en una bolsa mortuoria en cuanto llegó a la superficie. Así, el forense la pudo examinar, certificó la muerte y luego fue introducida nuevamente. Cuando el cuerpo está en el barco, el equipo advierte señales de traumatismos en la frente de Jan. ¿Podrían ser el resultado de un acto delictivo? Podría haber sido por la canoa, por las palas o por el hielo. No estábamos seguros. La víctima es trasladada a la morgue. La baldosa y las demás pruebas son enviadas al laboratorio de identificación forense para ser analizadas. Les pedí a los buceadores que volvieran y tomaran muestras de agua del lago, de la superficie, a un nivel intermedio y también del fondo. Las diatomeas son pequeños organismos microscópicos, endémicos de cada masa de agua. Si la autopsia desvela que Jan murió ahogada, las diatomeas del agua se compararán con las que se encuentran en las muestras de sus tejidos. Si coinciden, se demostrará que Jan se ahogó en el lago Simcoe. Son importantes en las muertes por ahogamiento, porque nos ayudan a determinar que el agua en la que se ha encontrado el cuerpo es el agua en la que se ha ahogado. Al día siguiente, los buceadores vuelven y graban en vídeo una zona más amplia alrededor de la escena para asegurarse de que no se han pasado por alto nada que pueda usarse como prueba. Hacen algunos descubrimientos más. Había una mochila como de autoestopista, lo suficientemente grande para llevar dentro la baldosa, un zapato de mujer, una cuerda de puenting y creo que nada más. Los buceadores están satisfechos porque han recuperado todas las pruebas del lago Simcoe. Ahora es el momento de que los investigadores unan las piezas. Las circunstancias de la muerte de Jan son muy sospechosas. Las pruebas recogidas apuntan a un encubrimiento. ¿Desvelará la autopsia pruebas que convierten este accidente de piragüismo en un homicidio? Winston Malcolm ha sobrevivido a las heladas aguas del lago Simcoe en Ontario tras un accidente de piragua. Jan Marshall, su pareja de hecho, ha tenido un destino diferente. El cuerpo de Jan ha sido hallado en el lago junto a una baldosa de cemento y una mochila. El sargento Tom MacDonald es el encargado de comunicar la trágica noticia a Winston. La reacción del señor Malcolm es más bien fría. Creo que preguntó si habían recuperado la canoa, si no me equivoco. Creo que fue eso lo que preguntó. Cuando los detectives se marchan de la casa de Winston, algo llama su atención. El detective Buchanan se fijó en una zona de la entrada. Se había retirado recientemente una baldosa y había quedado una huella en el suelo aproximadamente del mismo tamaño que la hallada. Obviamente esa conexión, aunque aún teníamos que demostrar que la baldosa procedía de su casa, fue suficiente para levantar nuestras sospechas. Los investigadores evitan sacar conclusiones precipitadas y se centran en realizar una acusación consistente. Todavía no se había hecho un examen post-mortem y no sabíamos la causa de la muerte. El hecho es que el señor Malcolm le dijo a un agente de policía que había ido al hospital el jueves por la noche y que Jan llevaba botas altas de goma. Y al día siguiente le dijo a Tom MacDonald que llevaba zapatos pequeños. Pero nosotros la encontramos descalza en el agua.
Eso también hizo que nos preocupáramos. Claro que en ese momento también sabíamos que Jan le había dicho a Winston que no era feliz, que iba a cortar la relación y que le había contado a su familia que se planteaba dejarlo a finales de mayo. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, no tardamos mucho en descubrir que la historia que nos había contado el señor Malcolm se tambaleaba. Nada de lo que había dicho coincidía con la realidad. Los investigadores creen que hay pruebas suficientes para detener a Winston. Recuerden que la base para la detención no tiene por qué llegar al extremo de condenarlo en un juzgado. Sencillamente tenemos motivos razonables para creer que ha cometido el delito, y por eso lo detenemos con pruebas más débiles de las que lo condenarían en un juicio. Nosotros creíamos que había sido asesinada en la casa y trasladada desde allí al lago Simcoe. Después se había deshecho del cuerpo arrojándolo de la piragua. No es una embarcación tan estable como para meter algo de gran tamaño y lanzarlo por la borda. Teníamos la teoría de que al hacerlo habría zozobrado. Pero lo que temíamos era que el señor Malcolm, que sin duda era un tipo listo, y sabría que seguramente ya tendríamos alguna teoría sobre lo que había pasado, fuera a destruir pruebas. Pensamos en detenerlo, ponerlo bajo arresto y pedir una orden de registro. Sabiendo que ya habíamos protegido las pruebas, acordonamos la escena para asegurarnos de que nadie pudiera alterarla y redactamos la orden de registro. El 28 de abril, 3 días después del supuesto incidente, el detective Tom MacDonald detiene a Winston Malcolm por el asesinato en primer grado de Jan Marshall. El señor Malcolm se comportó de una forma bastante tranquila y pasiva, casi sin mostrar emociones. El lunes, el patólogo comienza la autopsia de la víctima. El agente de identificación forense Scott McLeod está presente. La autopsia se realizó en Toronto, en el edificio médico legal. Mi trabajo consistía en grabar la autopsia y hacer fotografías, recopilando todas las pruebas que se obtuvieran de ella, incluyendo toda su ropa. El cuerpo estaba en buen estado. No había señales de descomposición por el agua. Es como estar mucho tiempo en una bañera. Las manos estaban algo arrugadas, pero ella estaba en buen estado. Había marcas evidentes de traumatismos y hematomas en la zona del cuello, que habían provocado hematomas en la tráquea y el ilioides. La habían estrangulado con las manos, lo que habría provocado los hematomas y las hemorragias petequiales. La habían estrangulado hasta el punto de perder el conocimiento, pero no hasta la muerte. Luego, el lago había terminado el trabajo. El patólogo, el Dr. Sepp, creía que la causa de la muerte era ahogamiento. No estaba muerta cuando llegó al agua y tenía hemorragias en los párpados y en los ojos. La autopsia revela que la muerte de Jan se ha debido a algo más que a un accidente de canoa. ¿Estranguló Winston accidentalmente a Jan durante una pelea? ¿Le entró el pánico cuando creyó haberla matado y la arrojó al lago para ocultar su cuerpo? ¿O lo planeó todo para dejarla inconsciente y lanzar su cuerpo al lago Simcoe de forma que pareciera un ahogamiento accidental? Además del examen normal post-mortem, el forense realizó un test de diatomeas para determinar en qué masa de agua había muerto Jan. Los resultados confirman que Jan efectivamente se ahogó en el lago Simcoe.
profundo hematoma hallado en el omóplato izquierdo coincide con las heridas que podrían haberse provocado al arrastrar el cuerpo por los brazos. Los investigadores quieren determinar cuánto tiempo estuvo inconsciente la víctima antes de dar su último aliento bajo la superficie del lago. Para establecer el momento de la agresión, el forense pide un escáner cerebral. Si había estado inconsciente durante mucho tiempo, normalmente 6, 8 o 9 horas, aparecería en las imágenes del cerebro. Eso nos indicaría cuánto tiempo habría pasado antes de abandonar el cuerpo. Sabíamos que había estado 5 horas en la canoa, probablemente inconsciente. Pero, ¿cuánto tiempo antes de las 11 de la mañana había tenido lugar el altercado en el que había perdido el conocimiento? Eso nos ayudaría a reducir el lapso temporal del suceso y a concentrarnos en recopilar pruebas contra él. Se hizo cortes del cerebro y se enviaron a analizar, pero fue inconcluyente. El escáner cerebral no aportó nada. Pero los resultados post-mortem aportaron a la policía aún más pruebas que corroboraban su teoría y sus acusaciones. A mediados de los 90 las leyes eran muy diferentes. Pero con una orden de detención, un agente podría detener a una persona con indicios razonables de haber cometido un delito punible. Y eso lo tenían en ese momento. La base para el registro costó mucho más, ya que teníamos que determinar qué crimen se había cometido, dónde había tenido lugar y qué pruebas esperábamos encontrar en el lugar que queríamos registrar. Teníamos que ser específicos. Entonces, la policía procede al registro de la vivienda de Janie Winston. Primero me concentro en grabar la escena, sin alterar nada. En segundo lugar, busco todo lo que pueda haber en la orden, mientras hago las fotos o el vídeo. Prácticamente solo me concentro en eso mientras estoy ahí. No me pongo a pensar cómo viven, por qué ellos, por qué hay o no hay ciertos objetos en la casa. Me concentro en lo que pueda ser relevante para la investigación. A veces puedes encontrar algo que no esté detallado en la orden. Si es relevante para el caso, puedes confiscarlo. Solo hay que llevarlo ante el juez después de completar el registro y justificarlo. Si el juez se da por satisfecho, has obtenido el objeto legalmente. Uno de esos objetos es un bote vacío de tranquilizantes. ¿Es un elemento relevante para la investigación? Cuando todo se ha grabado en vídeo y fotografiado, el técnico de identificación forense dibuja un plano de la casa. En este caso, era una casa de 2 pisos de ladrillo y aluminio. Hicimos un plano a escala del piso principal, bueno, de los 3. El principal, el del dormitorio y el sótano. Apoyándose en las pruebas halladas en la escena del crimen, Scott McLeod hace un esfuerzo especial para buscar pruebas que las confirmen. La habían encontrado con un trozo de cuerda de nylon amarillo por encima y nos interesaba saber si había cuerdas de nylon en alguna parte de la casa. Muy próximo a ella, en el fondo del lago, había una baldosa. Cerca de la parte trasera de la casa, en el último lugar donde podría haber una, faltaba una. Tomamos un molde de yeso para demostrar que esa baldosa procedía de ese lugar del exterior de la vivienda del señor Malcolm. Había un coche. Estaba muy cerca de los escalones de la entrada a la casa. Después de fotografiarlo, hicimos un examen exhaustivo y una extracción, que consiste en enrollarse cinta adhesiva en la mano y tocar, por ejemplo, la parte de atrás del asiento.
Lo hicimos varias veces. También lo utilizamos en el maletero y cuando terminamos sacamos todo el forro del maletero como prueba. Ambos compartían el vehículo. Así que encontrar un pelo en el maletero no sería muy significativo. Encontrar un pelo roto o con la raíz sería algo más relevante. Tendría un poco más de peso, porque habría sido arrancado de la cabeza. MacLeod espera demostrar que Winston trasladó el cuerpo magullado e inconsciente de Jan hasta el lago, en el maletero del coche. Los informes del Centro de Medicina Forense demostraron que en la ropa había fibras microscópicas similares a las que encontramos en el forro del maletero. La teoría con la que trabajábamos era que así la había trasladado al lago y por eso nos habíamos llevado el forro, para ver si quedaban pelos y fibras que coincidieran con los de la ropa y viceversa. 10 días después es recuperada la piragua roja de Winston. Si hay suerte, aportará más pistas sobre las trágicas circunstancias de la muerte de Jan. El cuerpo de Jan Marshall ha sido hallado en el lago Simcoe, Ontario, Canadá. Su marido Winston Malcolm afirma que su mujer hizo volcar la piragua tirándolos a los dos a las heladas aguas. Las declaraciones de los testigos contradicen su historia. Tras el hallazgo de importantes pruebas es detenido por el asesinato de su mujer. La canoa que había estado flotando a la deriva acaba de ser encontrada. La canoa era de color rojo y estaba en Big Bay Point, a unos 6 u 8 kilómetros del lugar. Habíamos publicado avisos en los medios indicando que estábamos buscándola y la encontró un veraneante. Fui al departamento de policía de Innisfield e hice fotos de la canoa que se había recuperado. Examiné el interior para ver si había arañazos o algo que no pudiera explicarse por un uso normal. No encontré nada. La investigación está a punto de concluir, excepto por un último registro que resultará muy revelador. Ejecutamos una orden de registro en el hospital y confiscamos los historiales médicos. En ellos se indicaba que tenía un elevado nivel de un medicamento determinado en su organismo que superaba el nivel terapéutico. Según contó a su abogado, Winston había ingerido 30 tabletas de clonazepam para intentar suicidarse. Los investigadores tratan de esclarecer la secuencia de los hechos que tuvieron lugar el 25 de abril de 1996. Pensamos que creyó que la había matado. Hay indicios de que después del suceso, del acto violento en la casa, se tomó una gran cantidad de pastillas para intentar suicidarse. Eso obviamente no le salió bien y decidió que tenía que hacer algo con el cadáver. Pensó en la piragua y en abandonarla en el lago. Creo que él supondría que tenía pensado dejarlo y que de hecho se había ido sin que él la hubiera visto ni oído. Pero cuando zozobró, supongo que el plan se malogró. Cuando se metió, los testigos nos dicen que el bloque de hielo estaba a 10 o 12 metros de la orilla. Y a las 4 de la tarde estaba a casi 275 metros. Teníamos la teoría de que había esperado a que el agua tuviera la profundidad suficiente para poder deshacerse del cuerpo con seguridad. Nuestra teoría era que ella estaba en el saco de dormir, lo que le había ayudado a ocultar el cuerpo, que le ató la cuerda a la baldosa y que cuando la tiró por la borda ella se salió del saco y se quedó en la superficie. Después el cuerpo se hundiría hasta el fondo con la baldosa. Las cuerdas de nylon no van muy bien para hacer nudos que resistan y tenemos la teoría de que quizás se deshizo el nudo. La baldosa se soltó y la cuerda se le quedó colgando del cinturón. Los investigadores tienen todo lo que necesitan para presentarse a juicio.
La siguiente fase de la investigación es, por supuesto, organizar todas las declaraciones y pruebas que hayas obtenido y llevar a los acusados ante la justicia como es debido. Poco después se fijó una vista preliminar. Duró unas 3 semanas. Le facilitamos nuestra investigación a la Fiscalía y la repasamos con ellos. Les explicamos las pruebas, los testigos clave que teníamos y les dimos una copia del informe completo. Así también la defensa sabe qué pruebas hay. Por supuesto, no revelamos todo porque también tenían que ver la validez de los testimonios y asegurarse de que los testigos y las pruebas eran sólidos. Aunque principalmente es el juez el que determina si la acusación es correcta, si hay pruebas para apoyarla y si merece la pena llegar hasta un juicio. Creíamos que teníamos un buen caso para empezar. Obviamente es muy difícil demostrarlo en situaciones como esta. Él tendría que haber dado explicaciones. Personalmente creo que tenía que haber subido al estrado para explicar las declaraciones que había hecho. Eran contradictorias con las de los testigos y la policía. Creo que le hubiera costado superar eso. Winston se declara culpable de asesinato en segundo grado. Su abogado sabe que el fiscal no puede demostrar premeditación, crucial para un asesinato en primer grado. Con la información que teníamos en ese momento, creíamos que había sido planeado y deliberado. Sin embargo, sabemos que por desgracia y a menudo, los problemas domésticos se escapan de las manos. La señora Marshall tenía un hematoma en la frente. Creíamos que le había golpeado con algo y que podía tener un traumatismo cráneoencefálico. Además del estrangulamiento con las manos, tenía más hematomas en los codos. Había señales de lucha, de violencia, probablemente de una disputa doméstica o de una pelea. El 10 de abril de 1997, Winston Malcolm es condenado por el asesinato en segundo grado de Jan Marshall. La sentencia es de 25 años con posibilidad de libertad condicional tras cumplir un mínimo de 10 años en la cárcel. El equipo de investigación está satisfecho con la sentencia. El papel que había tenido el agua en esta investigación fue, desgraciadamente, un medio de deshacerse de un cadáver. La causa final de la muerte de Jan fue ahogamiento. Así que jugó un gran papel en su desaparición. Me impresionó que el agua hubiera sido quien matase a Jan. No había sido Winston. Él había intentado servirse de ello, como sucede a menudo, para ocultar o encubrir un crimen, aunque en realidad le ayudó a cometerlo. Pensó que la había matado, pero no era así. El agua terminó el trabajo por él. Quizá nunca sepamos con certeza si Winston Malcolm pretendía matar a Jan Marshall. Pero una cosa es segura. Las aguas del lago Simcoe fueron el arma del delito perfecta.